Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas, 2 de ellos concentrados en un análisis Colombia con 2 aristas. Vamos a revisarlo en titulares. Comenzamos con la primera arista de Colombia. Hombres que disparan vestidos de civil contra manifestantes, como el caso del estudiante Lucas Villa en Pereira. ¿Se trata de agentes encubiertos o paramilitares? ¿Quién da la orden? A este panorama se suma otra grave cifra: la cantidad de personas desaparecidas que sigue sumando. Ya vamos a contarles que son más de 300, la mayoría de ellas jóvenes. Todo esto en solo 9 días de paro cívico. Son hechos que analizamos. En Noticia Colombia, la segunda arista. Este jueves, representantes del Comité de Paro fueron escuchados en el Congreso de manera virtual, mientras que sigue en la lista para reunirse con el presidente Duque. Entre tanto, desde el uribismo se pide la declaratoria del estado de conmoción interior y legisladores opositores anuncian demanda a Duque, Uribe y al ministro de Defensa ante la Corte Penal Internacional. Se trata sin duda de un complejo panorama político que analizamos. En Noticia Brasil, 25 muertos. Es el saldo fatal de un tiroteo tras un operativo policial en Río de Janeiro. El hecho es calificado como la peor masacre registrada en las favelas en la ciudad, en momentos en que las redadas están prohibidas por la justicia. ¿Qué es lo que ha pasado? Profundizamos en sus causas. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la primera arista, se cumplen 9 días de protestas pacíficas manchadas de sangre por el accionar de varios actores. Además de la brutalidad policial evidenciada, los manifestantes se enfrentan a armados vestidos de civil cuyo origen se desconoce hasta este momento y se exigen investigaciones. Después de 9 días de protestas, la ONG Temblores registra 1.728 casos de violencia policial y 37 víctimas mortales de la misma. La preocupación de organizaciones de derechos humanos aumenta con las denuncias sobre el accionar de armados vestidos de civil. La noche del miércoles, 2 manifestantes fueron atacados a disparos por desconocidos a bordo de un automóvil en Pereira, capital del departamento de Risaralda. Una de las víctimas fue Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien recibió 8 impactos de bala. Una figura visible en las protestas pacíficas como líder estudiantil y exponente de la cultura. ¡Nos están matando en Colombia! Dios los bendiga y quedamos así, no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. En la buena, chachos. Según el fiscal Francisco Barbosa, la investigación de este hecho criminal fue priorizada. Entre tanto, el alcalde de Pereira es señalado por la ciudadanía por estas declaraciones. Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. El abogado de derechos humanos Miguel Ángel del Río escribió en Twitter: señor alcalde de Pereira, usted dio la orden, responda ante la justicia. Mientras tanto, los jóvenes llaman a lista a sus compañeros caídos. No es nada, la policía lo mató. Son 22 compatriotas que tenemos en la lista que han muerto a causa de las protestas de estos días. Asimismo, este jueves en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, manifestantes lograron registrar a presuntos agentes encubiertos de la policía. Estaban vestidos de civil y nos atacaron. Si no es por la PM que reaccionó, nos ayudó. La PM nos ayudó. Esta es la hora que estoy grabando. Son las 2:49 del 6 de mayo. Miren la belleza que nos encontramos. Vea, el número, muchachos, el número. Ya lo tengo. ¡Asesinos! ¡Asesinos!
asesinos! Sí, se recuperó la chaqueta de este camión que nos disparó, muchachos. ¡Nos están asesinando! Según registro de la Defensoría del Pueblo, hasta el 5 de mayo se reportaron 89 personas desaparecidas, 38 habrían aparecido. Ayer apareció el cuerpo de Brian Rojas, junto a otro cuerpo no identificado, en el río Cauca a la altura de Irra, municipio de Quinchía, departamento Risaralda. El joven de 24 años fue visto con vida por última vez el 28 de abril, luego que el SMAT lo atacó con disparos. ¿Quién responderá por estas muertes? Es un completo enigma para el pueblo colombiano. Sumamos más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, todo el día tomando el pulso a este paro cívico nacional que se extiende. Hernán, muy buenas noches. Adelante, ¿cómo finaliza este jueves? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues las actividades no han cesado. Nosotros nos encontramos en el centro de la capital colombiana. Aquí la comunidad de este lugar salió masivamente a hacer un homenaje a las víctimas, más de 30, que ha dejado el accionar de la policía, y con una velatón rinden un sentido homenaje a los muertos, a las manifestantes que han caído producto de esa represión policial continua. Unas denuncias, Tatiana, que continuamente nos llegan del exceso policial. Se ven en algunos videos en las redes sociales uniformados disparando contra los manifestantes, accionando sus armas de fuego. Y una característica es que muchos de ellos no tienen identificación, utilizan encima de su chaqueta un chaleco antibalas que no permite su identificación. Ellos deben portar un número precisamente para reconocerlos, saber a qué estación de policía pertenece, pero esto no es así. Se ven continuamente las denuncias de los manifestantes diciendo que fueron agredidos por la policía del SMAT. Nosotros ayer documentábamos, Tatiana y televidentes, pues precisamente en una estación del sistema masivo de Transmilenio aquí, en la estación o en el portal Américas, donde hasta allí eran llevados los protestantes que en ese sector se manifestaban y eran, digámoslo, reprimidos por parte del SMAT y eran llevados hasta este lugar. Allí las denuncias es que esto se ha convertido en un sitio de tortura, de robo, de violación. Muy compleja la situación. Diversas organizaciones de derechos humanos pues han hecho la denuncia, inclusive remitieron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comunicación para que vinieran hasta Colombia y en terreno testificaran lo que está pasando con este exceso de la policía. También hay que decir, Tatiana, que según las organizaciones de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada, esto es noticia de último momento, ellos han entregado un informe a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia y a la Defensoría del Pueblo, con una base de datos de 379 personas desaparecidas desde el día que iniciaron las manifestaciones, el pasado 8 de abril hasta la fecha. Se tenía primero una cifra por parte de la Defensoría de 87 personas. Con esta cifra, pues, es muy preocupante la situación. El subregistro también que dicen las organizaciones de derechos humanos que debe haber de muertos es mucho o muy superior. Se están esperando al que se reseña, Hernán. ¿Nos estás contando esto? Sí, nos estás contando esto y tenemos precisamente el tuit de esta situación tan grave que se está viviendo y, como bien nos dices, es de hace minutos este balance que entrega MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada estamos entregando a la VP y a la Defensoría del Pueblo una base de datos de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril hasta hoy, y hay una etiqueta. ¿Dónde están, Hernán? Parte de, entonces de este balance, y donde te encuentras, lo que se hace específicamente referencia es a las personas, la mayoría de ellos jóvenes. También te lo pregunto a manera de balance, Hernán, de aquellos que han caído producto de las balas estatales. 42 personas diarias.
Sí, Tatiana, son en la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años de edad los que han caído pues producto de esta represión policial que ahora, como ustedes lo reseñábamos al inicio del informe, pues ahora son de civil. Se están identificando y se están por parte de la ciudadanía presentando las denuncias que pertenecen a la policía según lo que se ha mostrado en videos. Es muy fuerte la situación de derechos humanos. Nosotros nos encontramos aquí en el centro de Bogotá, donde se le rinde un homenaje precisamente a las víctimas que ha dejado esta represión, pero también la gente con la que hemos podido hablar y se ha acercado a hablar con nosotros. Nos dicen que pues rechazan los actos de violencia que se vienen presentando por parte de la policía, pero se preguntan también si no dio la orden, según como lo dijo el director de la Policía Nacional, entonces ¿quién la dio? ¿Quién está actuando? ¿Quién va a responder por estas víctimas? ¿Qué va a pasar con las investigaciones? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno colombiano? Hasta el momento, ni el presidente ni el director de la policía ha hablado, por ejemplo, de los hechos de Cali o de los hechos de Pereira. Así que son muchas las preguntas que se hace la ciudadanía en general en relación a este gobierno. Salir a las calles, nos han comentado, se ha convertido en un peligro, pero así salen a las calles si quieren y quieren seguir exigiendo sus derechos. Y nos dicen que lo van a hacer hasta que el gobierno no dé respuestas claras frente a esta situación. Muchísimas gracias, Hernán. Es información que avanza rápidamente. Te despido y ponemos en pantalla la respuesta que da el director de la Policía Nacional con respecto a las imágenes que veían ustedes previamente. Vamos a ponerlo en pantalla, las imágenes que ustedes veían previamente antes de la conversación con nuestro corresponsal en Bogotá, con Hernán, acerca de este camión donde se bajaba un grupo de civiles armados, disparando a un grupo de manifestantes que se encontraban muy cerca de allí. Bueno, dice esto, el paro nacional, policía admite que camión con hombres vestidos de civil es suyo. A través de videos que circulan en redes sociales, ciudadanos denunciaron que fueron atacados con arma de fuego por policías vestidos de civil que se movilizaban en ese camión que ven ustedes en pantalla en el oeste de Cali. La policía confirmó que quienes se movilizaban en el vehículo sí pertenecían a la institución, pero que fueron ellos las víctimas de ataque por parte de la ciudadanía. Ahora resulta que la ciudadanía le sale a deber. Todo esto lo vamos a analizar con Jairo Ramírez, politólogo, defensor de derechos humanos, asesor de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, nos acompaña desde Bogotá. Jairo, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Tatiana, muy buenas noches a ti y a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Jairo, decíamos, es una información que avanza rápidamente, pero lo más lamentable es que avanza para mal de la ciudadanía, de la sociedad colombiana, porque ya no son 89 personas desaparecidas, sino más de 300, según lo que ha informado el Móvice a través de las distintas plataformas. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que está sucediendo? Bueno, lo que está en curso hoy en el país es una explosión social. 3 años del gobierno de Duque en que hemos observado todo tipo de abusos, de hechos de violencia, más de 1.100 líderes sociales asesinados, 260 firmantes de paz asesinados, cantidades de desaparecidos, de poblaciones que están acorraladas por grupos paramilitares en distintas regiones del país, la reactivación misma del fenómeno paramilitar, los hechos de corrupción, las reformas laborales que no hacen otra cosa que desmejorar las condiciones de la gente, más de 5 millones de personas despedidas en el último año en el marco de la pandemia. Es decir, todo esto configura todo un entramado del cual pues la gente esencialmente ha sido víctima. Es decir, aquí en estos años de gobierno del uribismo, lo que ha hecho el gobierno es entregarle los recursos del Estado a las grandes corporaciones,
a los banqueros, a los latifundistas, a los grandes poseedores de la tierra, y ha dejado que la gente en Colombia se suma en la miseria. Las estadísticas del propio DANE hablan de que más del 30% de la población solamente está consumiendo 2 comidas al día. Es decir, hay una situación terrible. Allí todo eso que nos dices, Jairo, parte de la indignación en las calles, y pese al nivel de violencia estatal, vemos nuevas movilizaciones, expresiones en las calles, como esto que tenemos allí, donde se encuentra nuestro corresponsal y nos ha dejado estas imágenes en vivo de esta velatón en el centro de la capital colombiana. Jairo, ¿quién da la orden ahora con los policías o los militares vestidos de civil? Por ejemplo, lo que sucedió en Cali, la policía confirma que estos hombres vestidos de civil que bajaron a disparar, porque además queda en la evidencia en los videos, pues que sí eran policías, pero al mismo tiempo hay otros civiles que no se sabe a qué organizaciones pertenecen, como por ejemplo aquellos que asesinaron anoche a Lucas Villa en el viaducto entre Pereira y Dos Quebradas. Hay que establecer de quiénes se trata. Indudablemente, a nosotros no nos queda la menor duda quién o quiénes han dado la orden de disparar. Es decir, ahí el célebre Twitter del expresidente Uribe, donde llama a la fuerza pública a disparar contra las manifestaciones, contra la gente que está inconforme y ha salido a la calle. Ese Twitter ya ha recorrido el mundo y no ha sido desvirtuado ni por Uribe ni por el presidente Duque. La policía en este caso y el ejército lo que están haciendo es caso de una autoridad que les ordena disparar. Y hay infinidad de videos a lo largo de estos 8 días que registran de una manera clara cómo la policía dispara, no gases solamente, aunque todo el tiempo están disparando gases contra la gente, sino están disparando balas. Es decir, las más de 30 personas que han sido asesinadas con las armas del Estado, con las armas de la policía. De eso no nos queda la menor duda. Las movilizaciones han sido infiltradas. Hay un gran despliegue de los medios de comunicación corporativos que prácticamente fungen ahora como oficinas de prensa de la inteligencia militar y del propio gobierno, en que tratan de estigmatizar la movilización popular, diciendo o equiparando la movilización con el vandalismo. Aquí hay un solo vandalismo, y es el vandalismo que está entrenado, que sale de los cuarteles y de los batallones de la policía, que es descargado en camiones muy cerca donde están las movilizaciones, que infiltran las movilizaciones, que provocan destrozos, que agreden a la gente y generan toda una justificación para que la policía dispare contra las movilizaciones. Para criminalizar la protesta en todo su conjunto. ¿Y qué pasa, Jairo? Sí. Disparar contra la gente. Jairo, ¿y qué pasa con las autoridades locales? Vamos al caso de Pereira. Hay serios señalamientos que recaen en la responsabilidad del actual alcalde de Pereira, porque él, dicen además distintos sectores, organizaciones de derechos humanos, que él tiene vínculos primero con el paramilitarismo, que en la ciudad opera una organización paramilitar, y que quienes asesinaron a Lucas Villa y quienes llegaron disparando a este viaducto, pues eran parte de un grupo paramilitar. Entonces también uno se pregunta, ¿qué pasa con las autoridades locales en Colombia? Sí, hay regiones y hay ciudades como esta, por ejemplo, de Pereira, pero también como en el caso de ciudades del norte, Córdoba, Sucre y otras, donde hay una alianza de las autoridades civiles con el fenómeno paramilitar, con el Clan del Golfo, con lo que han dado en llamar las águilas negras, que se dice que no son las águilas negras, sino que son
un brazo, digamos, de la Policía Nacional, que tienen esos vínculos. Y por eso estas autoridades aparecen, como es el caso del alcalde Pereira, pues expidiendo órdenes, digamos, de atentar contra la gente, no solamente contra la movilización, digamos, en general, sino inclusive contra líderes sociales individualizados, y como en el caso de este compañero que fue a quien se le disparó y está en una situación muy grave, prácticamente al borde de la muerte. Pero este es el caso que hemos venido discutiendo de mucho tiempo atrás. Es decir, aquí el propio Mancuso lo dijo en una... Jairo, pero ahora diríamos que está exacerbada esta estrategia de guerra del gobierno. Se reactivó a partir de la posesión del presidente Duque, se reactivó el fenómeno paramilitar en el país. Se reactivaron los asesinatos en una alianza que es muy clara entre el ejército, la policía, el Clan del Golfo y otros grupos, digamos, relacionados con el narcotráfico. El drama que está viviendo el pueblo colombiano hoy, como lo señaló Mancuso, que lo quería plantear, es que estamos ante un estado paramilitar. Mancuso lo dijo: yo soy hijo del estado paramilitar en Colombia. Entonces, lo que tenemos es eso, es decir, una fusión de un gobierno muy ligado de terratenientes, muy ligado al latifundismo y fusionado con las mafias del país, con el narcotráfico. Y eso es lo que se está presentando hoy en el país, pero obviamente dimensionado en un nivel superior. Es decir, hemos llegado a unos niveles, a unos techos, sí, en que ya prácticamente se expresa públicamente esa alianza militar, paramilitar. Esa alianza. Y se expresa además, Jairo, en los sectores urbanos, que es también lo que estamos viendo producto de toda esta movilización, cómo se actúa por parte del sistema, de la institucionalidad en estas medidas que además quedan todas grabadas. Pero además de esto hay una denuncia, quiero ponerla en el Twitter, de un congresista colombiano, de Wilson Arias, del Partido Polo Democrático Alternativo. Vamos a ver lo que dice, porque también esto reviste de una amplísima gravedad, que es parte además de la indignación del pueblo colombiano. No hay dinero, dice el gobierno, que no hay caja para los próximos 2 meses, pero miren lo que está denunciando Wilson Arias. 14.100 millones de pesos se piensa gastar el gobierno en 130.000 granadas y otras municiones para el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbio de la Policía. Las compras las abrieron en abril y marzo de 2021, mientras le decían al pueblo que no tenían caja y escribían la reforma tributaria. ¿De qué manera incidirá esta denuncia en este paro nacional, Jairo? Ese es uno de los factores que ha llevado a la ira, digamos, a la explosión social que está en curso. Es decir, que no hay recursos para el sistema de salud. Estamos en estos momentos sufriendo un pico, lo que llaman el tercer pico de la pandemia. Los hospitales no tienen cómo atender la gente, no hay instrumentos, no hay logística, no hay camas UCI. Y entonces la gente se pregunta eso, es decir, ¿cómo es que tenemos un sistema de salud en semejante estado de postración, pero en cambio sí hay armas para comprar, dineros para comprar tanquetas militares, para comprar helicópteros artillados, para comprar granadas, ahora para comprar 24 millones de dólares para comprar aviones de combate? Y entonces la gente se pregunta, ¿de combate contra quién? ¿Cómo es posible que se gasta semejante cifras tan extraordinarias en el gasto militar y no hay recursos para el gasto social, no hay recursos para darle bonos alimentarios para la gente, no hay recursos para generar empleo? Es decir, estamos en una situación verdaderamente catastrófica. Por eso es que el país se le salió de las manos
a Duque y ahora pretenden que a punta de bala es posible calmar la situación y acallar la inconformidad popular. Y parece que esto no va a suceder, por lo menos en lo que hemos visto. Era un día de paro y van 9 ahora días de estallido social en Colombia, hoy con menos movilizaciones, pero sí con muchas concentraciones en el país. Jairo, muchísimas gracias por tu análisis. Buenas noches. Tatiana, buenas noches, un abrazo. Un abrazo, Jairo, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la segunda arista. Este jueves los representantes del Comité del Paro fueron escuchados por el Congreso, mientras que siguen en la lista para reunirse con el presidente Duque para que lo reciba. Entre tanto, desde el uribismo se pide la declaratoria de estado de conmoción interior y legisladores opositores anuncian demanda a Duque, Uribe y al ministro de la Defensa ante la Corte Penal Internacional. Se trata de un complejo panorama político en el marco de este estallido social que analizamos al volver en Es Noticia. Documentales Telesur presenta. 之前我认为这个法律这个词语是一个离我们的生活是特别遥远的一种，我所向往的那个天堂也是虚构的。 La guerra entre sombras. 因为我自己已经错了，我不希望更多的人错下去。 Domingo. Solo por Telesur. En Noticia Colombia, la segunda arista, el Comité Nacional de Paro y el Congreso de la República sostuvieron una audiencia pública virtual como una instancia de diálogo, pero también de oportunidad para presentar 2 mociones de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano, por la masacre contra los manifestantes en estos 9 días de estallido social. Este jueves se llevó a cabo una audiencia pública virtual convocada por el Senado de la República como instancia de diálogo para escuchar las justas demandas del Comité Nacional de Paro. En el encuentro también participaron otros entes del Estado, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Dirigentes del Comité Nacional de Paro como Francisco Maltés, de la Central de Trabajadores, y Óscar Gutiérrez, del sector agro, exigieron al gobierno nacional el retiro del ejército de las calles, así como del SMAT y el freno al uso desproporcionado de la fuerza policial. Desde el Congreso se impulsaron 2 mociones de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, una firmada por 15 senadores y presentada por Iván Cepeda y Wilson Arias, del Polo Democrático. La otra fue entregada por Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, en la Cámara Baja del Legislativo. Ambas mociones acusan a Molano de autorizar el uso de armas de fuego contra civiles desarmados. En este sentido, el vicedefensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, denunció las acciones de la policía contra el derecho a la protesta y agregó que hay infiltrados en las protestas para hacer quedar a los manifestantes como vándalos. Por tal motivo, felicitó al movimiento indígena, quienes impidieron efectivamente que los infiltrados convirtieran su manifestación en un acto violento. Fajardo también recordó a los senadores del partido de gobierno que insisten en criminalizar la protesta, que la Defensoría del Pueblo, junto a los huelguistas, tienen corredores humanitarios para que a las regiones lleguen alimentos, medicinas y combustible.
En su intervención, informó que fue amedrentado por la alcaldía de Bogotá por ejercer su función de denunciar las desapariciones bajo la brutal represión. Por su parte, Javier Sarmiento Larte, procurador de Derechos Humanos, rescató el hecho de que las manifestaciones lograron fomentar el diálogo nacional y reiteró el llamado a la fuerza pública para que se respete los derechos humanos y a los manifestantes para que no permitan la infiltración de los violentos. En la reunión virtual participó Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior, quien intentó defender que desde el principio hubo oferta de diálogo por parte del gobierno. Sin embargo, obvió el hecho de que tal oferta de diálogo fue solo con los partidos aliados y el uribismo. En esta misma jornada, el presidente Duque comunicó por otros medios su aceptación a reunirse con el Comité Nacional de Paro y con el expresidente Gaviria, uno de sus principales opositores. Pero el comité deberá esperar hasta el lunes 10 de mayo. Duque ya se ha reunido con sus aliados y con Álvaro Uribe Vélez, por lo que el senador Cepeda informó que ampliará su denuncia contra Duque y Uribe como corresponsables de la represión. Mientras tanto, el comité exige al presidente a retirar la fuerza pública y dejar el amedrentamiento contra la protesta pacífica. Solo así aceptarán entablar diálogo con el Ejecutivo. Son hechos que analizamos. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, senador de la República, defensor de derechos humanos y de la paz de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, es un placer saludarlos, Tatiana. Muchísimas gracias, senador. Quiero primero preguntarle por un hecho que se ha registrado hoy ante la justicia. Usted ha denunciado penalmente al expresidente Álvaro Uribe por un tuit de hace algunos días, que de hecho horas después, además le preguntaría cuántas horas después, si usted lo conoce exactamente, fue suspendido por Twitter en América Latina. ¿Cuáles son las razones de esa denuncia penal? Bueno, fundamentalmente que él utilizó su cuenta de Twitter, que es una cuenta muy seguida, para incitar a la violencia. Lanzó un mensaje llamando a los miembros de la Policía Nacional y del Ejército a usar sus armas, prácticamente dando a entender que era lícito atacar a quienes estaban en las calles. Eso ocurrió el día 30 de abril en horas de la mañana y desde ese momento mi equipo y yo comenzamos a contabilizar los hechos en los cuales se podía presumir o estaba documentado que miembros de la fuerza pública han utilizado armas de fuego y en efecto son numerosos hechos que están claramente descritos en más de 40 páginas que tiene esta denuncia que he presentado hoy ante un juez de la República. Senador, la implicación que esto tiene desde la perspectiva de la fuerza pública, ¿a quién le hace caso? ¿Quién atiende entonces a la organización como tal? Si el presidente no es él y es el presidente Iván Duque, pero con esto, por ejemplo, que usted nos dice, que da cuenta que después de un mensaje hay una reacción tan grave como el asesinato de civiles en Colombia. Bueno, es evidente que Uribe tiene un peso supremamente significativo en el gobierno de Duque. Es más, se dice que la sede de gobierno en Colombia no está en el Palacio de Nariño, en Bogotá, sino en la gran hacienda de Uribe, en el Ubérrimo. Y yo creo que esa metáfora no es exagerada. Uribe ha venido insistiendo desde el comienzo de este nuevo ciclo de movilizaciones pacíficas de la población, en que hay la necesidad de que actúe no solamente la policía, sino el ejército, que hay que militarizar las ciudades, que es necesario homologar a los manifestantes con terroristas urbanos, y ha difundido también en su cuenta de Twitter una conferencia de un neonazi chileno que vino a dar instrucciones a la fuerza pública colombiana y a los altos mandos sobre lo que se llama la revolución molecular disipada, que es una tesis según la cual habría que convertir la movilización social en una especie de teatro de guerra,
y considerar al nuevo enemigo interno, a los jóvenes y miembros de movimientos sociales y ciudadanos y ciudadanas que participan en la movilización social como si se tratara de terroristas urbanos. Senador Cepeda, si algo se saca de esto, sin hablarlo sin duda en positivo, porque es una situación extremadamente dolorosa y grave para el país, pero entonces sí podríamos decir que el expresidente Uribe con esto, bueno, pues se quita la careta. Ahora resulta entonces que no estamos hablando de la extrema derecha, sino de una extrema derecha que tiene ensoñaciones neonazis. Pues las raíces ideológicas de las teorías que está moviendo Uribe son sin lugar a dudas esas, y efectivamente lo está haciendo sin ninguna clase de disimulo. Y eso me parece muy bien, porque realmente lo que ha propuesto al país es desatar una carnicería humana. Eso ha tenido lugar especialmente en un laboratorio que se ha diseñado en este caso en la ciudad de Cali, la ciudad capital más importante del suroccidente del país, en donde en horas de la noche comienzan una serie de operativos que son realmente parte de un terrorismo de Estado. Se invade las viviendas de la gente, se violan mujeres, se disparan gases lacrimógenos en vehículos de transporte público, y hoy vimos una escena nueva, un nuevo capítulo de ese terrorismo de Estado, cuando un vehículo, un camión, se parqueó en un sitio donde estaban manifestantes, y de él salieron numerosos hombres vestidos de civil armados que procedieron a disparar contra la muchedumbre. Horas después, dado que hubo una reacción rápida de los manifestantes, se logró detener el camión y se ha demostrado que es un camión que pertenece a la Policía Nacional. De hecho, teníamos un tuit hace minutos aquí precisamente de Noticia, donde el comandante de la policía reconoce que sí, que ese camión era de ellos y que los policías, que evidentemente son policías, pero resultan ellos ser las víctimas de una agresión por parte de los manifestantes. Todo esto ha ocurrido en Cali, senador. La pregunta es ¿por qué Cali convertida en un laboratorio a tal nivel de guerra, de violencia estatal? Bueno, en el último tiempo, en el suroccidente del país, se ha vivido un proceso de organización y de lucha especialmente intenso. No solamente los jóvenes, que son protagonistas esenciales de estos procesos, los estudiantes, sino también el movimiento indígena, las comunidades afrodescendientes, que han desarrollado en esos territorios un proceso de intensa organización y movilización, pues se han hecho sentir. Y creo que precisamente han escogido esa ciudad que se muestra como un lugar en el cual se está fortaleciendo el movimiento social para intentar precisamente infundir el terror. ¿Y hasta dónde se llegaría? De hecho, el comandante del ejército, el señor Zapatero, dice que no se va de Cali hasta que literalmente haya sido pacificada. Esto entonces, ¿qué consecuencias realmente tendrá? La gente está muy preocupada en esta ciudad y por supuesto en lo que se refleja en el país cuando vemos al comandante del ejército enviando tal niveles de señales. Bueno, como hemos visto hoy, ya es con paramilitares prácticamente, o métodos paramilitares, que se está abordando este asunto. Al general Zapatero, quiero señalarlo, hemos denunciado en numerosas oportunidades, puesto que está vinculado a numerosos hechos de corrupción y también de violación de derechos humanos, así que lo conocemos bastante bien, y él va a ir incluido también en la acción que presentaremos ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, puesto que ha hecho presencia en esta ciudad sin duda para promover una política de sangrienta violación de derechos humanos. A propósito de este anuncio de la denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, se encuentra en esta lista el expresidente Uribe. ¿Qué otras personas, qué otros funcionarios del gobierno colombiano, senador? Bueno, con organizaciones de derechos humanos, la organización Temblores, que trabaja precisamente en documentar los casos de la violencia policial,
con la campaña por defender la libertad y con la Coordinación Colombia-Europa, Organizaciones de Derechos Humanos, emprendemos una acción contra el presidente de la República, Iván Duque, contra el ex senador Álvaro Uribe, el ministro de Defensa y los generales que comandan tanto el ejército, el general Zapateiro, como la Policía Nacional, el general Vargas. ¿Cuándo se dará esto, senador? ¿Cuándo comienza este proceso? Entre otras cosas, teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional también se toma su tiempo, su procedimiento para recibir las denuncias, primero para estudiarlas y decidir si cumplen con los requisitos de la justicia internacional. Nosotros hemos venido sistemáticamente entregando información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tendiente a acumular todos los hechos que puedan ser relevantes en lo que atañe a la violación del Estatuto de Roma, es decir, a la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Así que este es un proceso que llevamos realizando desde hace años y obviamente esa acumulación de información tenemos toda la voluntad de que se vea reflejada en acciones. Así que vamos acumulando y entregando información de manera metódica. Por último, en esta reflexión a nivel internacional, ¿se siente, senador, el acompañamiento de pueblos, de gobiernos a nivel latinoamericano, a nivel mundial? Se lo pregunto porque bien conocemos del cerco mediático, de las corporaciones mediáticas en Colombia con respecto a esta situación, donde intentan instalar, no sabríamos hasta dónde, si lo logran o no, como en otras oportunidades, con otros temas, que lo que hay es una parrandada de vándalos en las calles colombianas. Bueno, en efecto hemos sentido desde muchos puntos de nuestro continente, desde gobiernos europeos, el gobierno de Estados Unidos, congresistas también en Estados Unidos y en Europa, las Naciones Unidas, en fin, desde casi todas las instancias internacionales con una sola excepción. Y lo hemos dicho claramente, no hemos oído una sola palabra del señor secretario general de la OEA, el señor Almagro, con relación a Colombia. Algo que nos llama la atención, puesto que prácticamente cada semana él habla de Venezuela, pero no tiene, en este caso, frente al baño de sangre que está ocurriendo en mi país, una sola palabra de condena. Esa es la obsesión del secretario general de la OEA, Venezuela, y acompañado por algunos de los aliados de Estados Unidos. Antes de despedirlo, senador, a propósito de reacciones internacionales, presentamos una de hace minutos del gobierno del presidente Alberto Fernández en Argentina. Vamos a compartirlo con usted y con nuestra audiencia. Allí precisamente está, dice esto Alberto Fernández. Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que en resguardo de los derechos humanos cese la singular violencia institucional que se ha ejercido. Senador, para despedirlo, hablábamos de Estados Unidos y reacciones no solamente por parte de algunos funcionarios del gobierno, sino también de la Cámara de Representantes. Bien conocemos que el gobierno de Estados Unidos tiene a Colombia como un gran aliado en la región. ¿Qué implicaciones cree usted que tendrá esto? Bueno, ya un conjunto de congresistas han hecho sentir su posición, especialmente pertenecientes al Partido Demócrata, y han dicho claramente que de continuar esta situación se va a examinar muy seriamente los dineros y recursos que destinan los contribuyentes de Estados Unidos a precisamente organismos como el Escuadrón Antidisturbios, el macabro SMAT y la Policía Nacional. Así que creo que esa es una advertencia que realmente pues va a tener efectos, puesto que el gobierno colombiano a lo único que es sensible es a ese tipo de reacciones internacionales. Senador, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias a ustedes en Telesur como siempre. Muchas gracias.
Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, 25 muertos es el saldo fatal de un tiroteo tras un operativo de la policía en Río de Janeiro. El hecho es calificado como la peor masacre registrada en las favelas de la ciudad, en momentos en que las redadas están prohibidas por la justicia. Profundizamos en sus causas, quiero decir con toda claridad, al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, 25 personas muertas en una estación de metro en Río de Janeiro en medio de un operativo policial. En tiempo de pandemia, el Tribunal Supremo había ordenado la suspensión de las redadas en esta ciudad. Vamos a revisar los hechos. Al menos 25 personas fueron asesinadas en una acción perpetrada por la policía de Río de Janeiro en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad. La coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Mónica Cunha, señaló que este operativo incumple la determinación del Tribunal Supremo Federal, que suspendió los operativos policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro durante la pandemia. La diputada estatal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo Local, Renata Souza, señaló que esta podría considerarse la masacre más grande desde la registrada en el barrio Vigário Geral, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro. Souza anunció que se iniciará una investigación para establecer responsabilidades penales sobre el hecho. En su cuenta de Twitter expresó: al final del día de hoy, Jacarezinho tendrá la masacre más grande desde las masacres de Vigário Geral y Complexo do Alemão. No hay pena de muerte en Brasil. La política de seguridad debe buscar justicia y no venganza. Según la ONG Fogo Cruzado, que reúne datos de la violencia en Río, la masacre en Jacarezinho se trata de la acción con mayor número de muertos desde que se empezaron a realizar registros en el año 2016. La operación policial en la zona inició a tempranas horas como una presunta investigación sobre una banda que reclutaba niños y adolescentes para el tráfico de drogas. Residentes de la favela de Jacarezinho salieron a las calles para protestar por la matanza y denunciar violaciones de derechos humanos y los abusos policiales. Vamos a analizar este hecho considerado como la peor masacre en esta zona de Río de Janeiro en la historia de esta nación y de la ciudad. Para ello nos acompaña Giselle Ricobón. Ella es doctora en Derecho, profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Profesora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, profesora. Algo primero que le quiero pedir, sobre todo para claridad, y es que sucede esto cuando de inmediato se recuerda, así se hizo además a través de los medios locales, que la justicia federal había prohibido las redadas en tiempos de pandemia en Río de Janeiro. Lo que uno entonces se pregunta, ¿la policía actúa por su cuenta, a sus anchas, no atiende las decisiones judiciales? Claro, eso es absolutamente importante aclarar, porque no fue la Justicia Federal de Brasil, fue la Corte Constitucional de Brasil que ha expedido un fallo el año pasado
diciendo que las redadas, las operaciones policiales estaban suspensas por el tema de la pandemia, ¿no? Pero no solo eso, no es solamente una suspensión. Hay todo un conjunto de audiencias públicas que la Corte Constitucional está haciendo, incluso el mes pasado la hice, audiencias públicas consultando especialistas para que se establezca un plan de reducción de la letalidad policial en Río de Janeiro. Entonces, es la Corte Constitucional, por su deber de garantidor de los derechos fundamentales de la Constitución de Brasil, está haciendo, en razón de esa acción propuesta por partidos, por movimientos sociales, buscando contacto con la sociedad para intentar una solución en relación a esa altísima letalidad que ya es algo, ya es conocido de Río de Janeiro en todo el mundo, ¿no? El problema principal es que esa masacre se pasa, claro, hace parte de una cultura de muerte de la policía en Brasil, pero también se pasa flagrantemente, entonces, violando esa decisión judicial. Mire que la decisión dice que es posible hacer operaciones rendadas en la pandemia desde que sean absolutamente excepcionales y que la Fiscalía de Río sea notificada con antelación de esa operación, de esa rendición. Ahora, no se pasó, lo que pasó en el día de hoy en Río de Janeiro, no tuve conocimiento, la Fiscalía no tuve conocimiento con antelación. Tuve conocimiento cuando la operación ya se iniciaba. Y fueron 6 horas, más de 6 horas de operación, con el verdadero terror de la población de la favela de Jacarezinho, ¿no? Mucha gente que, claro, estaba saliendo de su trabajo, mucha gente que preparábase para salir de casa temprano, porque iniciaron muy temprano la operación, fue impedida de salir. Y la gente relata los horrores que han pasado en el día de hoy en toda esa operación. Sobre todo porque estamos hablando de población civil que queda en medio de un operativo donde resultan 25 personas muertas, lo que necesariamente uno también, abogada, se pregunta cuántas violaciones de derechos humanos hubo allí, cuánto se pudo haber evitado de todo esto. Y la pregunta es importantísima y también una pregunta importante que se hizo hoy por los abogados de movimientos sociales. ¿Para qué sirvió esa operación? ¿No? ¿Con qué propósito? Porque esos mandatos se dan en una investigación que se lleva más de 10 meses, según la propia policía. Una investigación que se lleva más de 10 meses de ese reclutamiento de niños por el tráfico. Ahora, sería necesario, en ese momento de la pandemia, sin inteligencia policial, haciendo el terror en la población, ¿no? Incluso de gente que estaba en metro, fue atingida por tiro, por el tiroteo, ¿no? Hubo violación del domicilio, gente que fue asesinada mientras estaba en una silla. La gente que está combatiendo no se queda en una silla, sentada en casa. Hay relatos de que la policía violó domicilios, asesinó a la gente que no estaba combatiendo, ¿no? No son traficantes necesariamente, hay que comprobarlo también. O sea, entraron ofensivamente y ostensivamente a lo largo de 6 horas, incluso con helicóptero, o que fue eso realmente prohibido por la decisión de la Corte Constitucional. Helicópteros con francotiradores desde arriba, ¿no? Porque eso es un tema importante en Brasil, especialmente en el Río. Eso fue prohibido realmente. Entonces, múltiples violaciones también, así como Colombia ahora que hablábamos, ¿no? Sí. Una carneficina, un baño de la sangre. Estamos entristecidos porque realmente al tiempo de la pandemia, con más de 400.000 muertes, esas operaciones no fueron reducidas. Hay datos de un grupo de investigación de la Universidad Federal Fluminense, por ejemplo, que estableció que desde que se inicia la prohibición de las rendadas, más de 300 operaciones se pasaron en Río de Janeiro. Entonces, esa decisión de la Corte está siendo violada día por día y la gente sigue muriendo. Otro dato importante, Tatiana, es que el año pasado fue considerado el año más letal de la historia de la matanza de la carnicería de la policía en Brasil, ¿no? En los últimos 22 años, la policía en Río nunca ha matado, asesinado tanta la gente cuanto ha matado el año pasado. Y eso en un contexto terrible de pandemia, de vulnerabilidad, de fragilidad de la gente que está en las peores condiciones posibles, ¿no?
Claro. 78% de esa gente es negra, es pobre, ¿no? Es realmente una política de genocidio de la población pobre en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Cuánto hay de responsabilidad, profesora Ricobón, por parte del gobierno del presidente Bolsonaro en ese accionar, en esa brutalidad criminal, en este caso de la policía en Río de Janeiro? ¿Cuánto hay de las posturas que tiene el gobierno del presidente Bolsonaro con respecto a la seguridad nacional? Claro, total. Claro que jurídicamente él no estaba controlando la policía del Río, ¿no? Jurídicamente es una operación local, ¿no? Cumpliendo un mandato que es judicial. Ahora, eso es jurídicamente no tiene que ver con la decisión de hecho, ¿no? De la operación. Ahora, hay un discurso desde su campaña, desde antes incluso, ¿no? De que sea presidente, un discurso ofensivo, un discurso de violación de derechos humanos, un discurso del armamento, un discurso de la guerra. Y claro que eso empodera a la policía que está realmente tiene ese tipo de conducta como una conducta de Estado. Hoy, en la prensa colectiva, la policía dijo, hay mucho activismo judicial. O sea, es una policía que está empoderada por un presidente que también viola la tripartición de poderes. Está empoderada por un presidente que habla y mata sin ninguna restricción de los otros poderes, sea del Parlamento, sea del Poder Judicial. Entonces, eso también ha permitido que un delegado, una policía hable públicamente que no hubo excesos en esa operación, cuando los excesos son clarísimos, ¿no? Porque son 27 gente que fueron asesinadas. También dijo que, claro, estaban cumpliendo dentro de los protocolos de una operación. Mira que siquiera el derecho humanitario, que es el derecho cuando hay una guerra, ¿no? Un conflicto armado, permite ataques sobre la población civil. No hay norma en Brasil y tampoco norma en derecho internacional que permita un ataque, un procedimiento policial de esa forma, ¿no? De una masacre que ha ocurrido en Brasil. Bolsonaro tiene políticamente su responsabilidad fatal, ¿no? En esos resultados también, así también como tiene vinculación muy cercana con las milicias de Río. Entonces es un nombre de la guerra, es un nombre de la muerte. Es una situación muy dolorosa para Brasil porque mueren por esta situación de violencia, mueren de hambre por falta de una renta básica universal y más de 400.000 muertes también por COVID-19 producto del negacionismo del presidente de la nación. Profesora Ricobón, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender lo que sucedía a partir de esta situación que sin duda es dramática cuando estamos hablando que hay 25 personas muertas producto de un operativo de la policía. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.